¿Ves por qué te elegí? Ella nunca entendió que yo necesito a alguien a mi altura, no a una mediocre que restaura cuadros viejos. La risa resonó en la sala de audiencias como un cuchillo atravesando cristal. Bruno Méndez, impecable en su traje gris italiano de $3.000, se reclinó en su silla de cuero con una sonrisa que destilaba desprecio absoluto. Sus ojos recorrieron a la mujer sentada al otro lado de la sala, esa mujer que alguna vez prometió amar en la salud y en la enfermedad y soltó una carcajada tan fuerte que el juez tuvo que golpear su mazo 2 veces para restaurar el orden. «Mediocre», declaró Bruno, saboreando cada sílaba como si fuera un insulto perfectamente elaborado. «Esa es la palabra correcta, señor juez. Mi esposa es una mujer mediocre que nunca construyó nada relevante en su vida. 8 años juntos y lo único que tiene para mostrar es un trabajo de medio tiempo restaurando cuadros viejos que nadie quiere ver». El abogado de Bruno, un hombre corpulento con corbata roja que parecía disfrutar cada segundo de humillación ajena, asintió con satisfacción mientras revisaba sus documentos. A su lado, sentada con las piernas cruzadas y una sonrisa petulante, estaba Vanessa, la nueva novia de Bruno, una modelo de 26 años que ostentaba un collar de diamantes tan llamativo que parecía gritar su precio al mundo entero. Vanessa ni siquiera intentaba disimular su diversión, mirando a Natalia de arriba abajo con una mezcla de lástima y superioridad que quemaba más que cualquier palabra. Natalia Romero permanecía inmóvil en su silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintiendo cómo cada palabra de Bruno caía sobre ella como piedras lanzadas con precisión mortal. Llevaba un vestido azul marino sencillo, sin joyas, sin maquillaje elaborado, sin nada que pudiera considerarse ostentoso. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple, y sus ojos color miel, normalmente cálidos y expresivos, ahora estaban vidriosos por las lágrimas que se negaba a derramar frente a él. «Su trabajo en el museo ni siquiera es de tiempo completo», continuó Bruno, dirigiéndose al juez como si estuviera presentando evidencia irrefutable en un juicio criminal. «Gana una miseria, no tiene propiedades a su nombre, no tiene inversiones, no tiene absolutamente nada que aporte valor a esta sociedad. Durante nuestro matrimonio, yo fui quien pagó todo, la renta, los servicios, la comida, las vacaciones que ella disfrutó a mi costa, y ahora pretende que le dé algo en este divorcio. Es ridículo, señor juez, completamente ridículo». El juez, un hombre de 60 años con el rostro marcado por décadas de escuchar mentiras y verdades en cantidades iguales, observaba la escena con evidente incomodidad. Había visto muchos divorcios feos en su carrera, pero algo en la crueldad calculada de Bruno Méndez le revolvía el estómago. Sin embargo, su trabajo no era juzgar el carácter de las personas, sino aplicar la ley. «Señor Méndez», intervino el juez con voz firme, «le pido que mantenga un tono respetuoso en esta sala», pero Bruno ya había logrado su objetivo. La sala entera había escuchado su veredicto sobre Natalia, y ella lo sabía. Podía sentir las miradas de los presentes, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, todos testigos de su humillación pública. Antes de llegar a ese momento, Natalia había tenido una vida completamente diferente, o al menos había intentado construir una. Desde dónde están viendo esta historia, queridos espectadores, nos encanta leer sus comentarios y saber en qué parte del mundo se encuentran. Déjennos un mensaje contándonos su país o ciudad. 8 años atrás, Natalia Romero había conocido a Bruno Méndez en una galería de arte del centro de la ciudad. Ella tenía 27 años y acababa de terminar su maestría en restauración de obras de arte. Era una mujer tranquila, de voz suave, que encontraba belleza en los detalles que otros pasaban por alto. Podía mirar un cuadro durante horas, estudiando cada pincelada, cada grieta en el lienzo.
cada decisión que el artista había tomado décadas o siglos atrás. Su trabajo era devolverle la vida a esas piezas olvidadas, y lo hacía con una dedicación que rayaba en lo espiritual. Bruno, por su parte, había llegado a esa galería por casualidad. Tenía 29 años y trabajaba como corredor de bolsa en una firma mediana pero ambiciosa. Vestía bien, hablaba con confianza y tenía ese tipo de encanto superficial que funciona maravillosamente en primeras impresiones. Cuando vio a Natalia observando un óleo del siglo XIX, algo en su concentración absoluta le pareció intrigante. «Debe ser una obra importante», había dicho Bruno, acercándose con una copa de vino en la mano. «Para que alguien tan hermosa le dedique tanta atención». Natalia había sonreído tímidamente, sin saber que esas palabras eran solo el primer anzuelo de una estrategia bien ensayada. Bruno había aprendido que las mujeres como Natalia, las mujeres calladas que vivían en mundos internos complejos, eran las más fáciles de impresionar con atención constante. No necesitaban grandes gestos, solo alguien que pareciera escucharlas realmente. Durante los primeros 6 meses de su relación, Bruno había sido perfecto. La llamaba todos los días, le enviaba flores a su trabajo, la llevaba a restaurantes elegantes donde ella se sentía fuera de lugar pero apreciada. Le preguntaba sobre su día, sobre sus proyectos en el museo, sobre los artistas que admiraba. Natalia, que había crecido sin muchos lazos familiares cercanos y que siempre se había sentido un poco invisible en el mundo, floreció bajo esa atención. Cuando Bruno le propuso matrimonio después de 1 año y medio de noviazgo, Natalia no dudó. Él le había hecho sentir vista, valorada, amada. ¿Cómo podría decir que no? La boda había sido modesta, celebrada en un jardín pequeño, con menos de 50 invitados. Natalia había querido algo íntimo, y Bruno, que en ese momento todavía mantenía su fachada de hombre considerado, había aceptado sin quejarse. Pero apenas terminó la luna de miel, las grietas comenzaron a aparecer. Primero fueron comentarios sutiles. Bruno mencionaba, casi de pasada, que el sueldo de Natalia en el museo era bastante bajo para alguien con maestría. Sugería que tal vez debería buscar algo más lucrativo, algo en el sector privado, aunque eso significara alejarse del trabajo que amaba. Cuando Natalia intentaba explicar que la restauración de arte era su pasión, que no se trataba de dinero, sino de preservar historia y cultura, Bruno asentía con una sonrisa condescendiente que decía más que 1000 palabras. «Claro, mi amor», respondía él, «es muy noble de tu parte, pero alguien tiene que pagar las cuentas en el mundo real». Con el tiempo, los comentarios se volvieron más directos. Bruno comenzó a invitar amigos a cenar, otros corredores de bolsa y sus esposas, mujeres que trabajaban en marketing, en finanzas, en empresas tecnológicas, mujeres que hablaban de bonos anuales y viajes a Europa en clase ejecutiva, y cuando le preguntaban a Natalia sobre su trabajo, Bruno respondía por ella antes de que pudiera abrir la boca. «Natalia trabaja en un museo», decía con una risa ligera que sonaba casi como disculpa. «Restaura cuadros antiguos. Es más bien un pasatiempo, ¿verdad, amor? No es que genere mucho dinero, pero la mantiene ocupada». Natalia sentía cada vez cómo las miradas de esas mujeres la evaluaban y encontraban insuficiente. Bruno nunca la defendía. Nunca mencionaba que ella había trabajado en la restauración de piezas exhibidas en museos nacionales, que había colaborado en proyectos internacionales, que su conocimiento sobre técnicas de conservación era reconocido por colegas de todo el país. Para Bruno, nada de eso importaba porque no se traducía en una cuenta bancaria robusta. Los años pasaron y la dinámica se solidificó. Bruno pagaba todo, como le gustaba recordarle constantemente, y eso le daba derecho a opinar sobre cada aspecto de la vida de Natalia, desde la ropa que debía usar hasta las amistades que debía mantener.
Cuando ella mencionaba que quería tomar un curso de especialización en Italia, Bruno fruncía el ceño. ¿Y quién va a pagar eso?, preguntaba con tono de padre, regañando a una hija irresponsable. Ya bastante gasto tengo manteniéndote aquí. Natalia comenzó a encogerse, literal y figuradamente. Sus hombros se encorvaban cuando Bruno entraba a la habitación. Su voz se volvía más pequeña cuando hablaba frente a sus amigos. Dejó de mencionar sus logros profesionales porque sabía que él los minimizaría. Dejó de soñar en voz alta porque Bruno tenía una habilidad especial para convertir cada sueño en algo ridículo o inalcanzable. Lo peor de todo era que Natalia comenzó a creer las palabras de él. Cuando te repiten suficientes veces que eres mediocre, que no vales nada, que deberías estar agradecida por las migajas de atención que recibes, eventualmente esas palabras se convierten en tu verdad interna. Y así fue como Natalia, la mujer que alguna vez había restaurado un mural del siglo XVI, con manos tan delicadas que los expertos dijeron que era imposible, comenzó a verse a sí misma como Bruno la describía: insignificante. El matrimonio se convirtió en una prisión silenciosa. Bruno trabajaba largas horas y cuando llegaba a casa esperaba que la cena estuviera lista, que la casa estuviera impecable, que Natalia estuviera disponible para escuchar sus historias sobre clientes difíciles y operaciones exitosas. Pero cuando ella intentaba compartir algo sobre su día, Bruno bostezaba o revisaba su teléfono. Natalia, amor, no todos podemos estar emocionados por cuadros viejos, decía sin siquiera mirarla. Algunos tenemos que preocuparnos por cosas importantes. Hubo un momento específico en que Natalia supo que su matrimonio estaba muerto. Fue durante una cena con los socios de Bruno, en un restaurante de 5 estrellas. Ella llevaba un vestido negro sencillo porque no tenía dinero propio para comprar algo más elaborado, y todas las demás mujeres lucían diseñadores caros. Durante la cena, uno de los socios preguntó sobre su trabajo, y Natalia, animándose un poco, comenzó a explicar un proyecto emocionante de restauración que estaba supervisando. Bruno la interrumpió a mitad de frase. «Nadie quiere escuchar eso, Natalia», dijo con voz fría. «Estás aburriendo a todos». El silencio que siguió fue devastador. Todos en la mesa miraron hacia otro lado, incómodos. Natalia sintió que el piso se abría bajo sus pies. Se disculpó con voz temblorosa y no volvió a hablar durante el resto de la noche. Cuando llegaron a casa, lloró en el baño mientras Bruno roncaba tranquilamente en la habitación. Esa noche tomó la decisión. No podía seguir así. No sobreviviría. Pedirle el divorcio a Bruno fue lo más difícil que Natalia había hecho en su vida. Él la miró con sorpresa genuina cuando ella pronunció las palabras, como si la idea de que ella pudiera tomar una decisión independiente fuera completamente absurda. «¿Divorcio?», repitió Bruno, soltando una risa incrédula. «Natalia, no seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No tienes nada». «Tengo mi trabajo», respondió ella con voz temblorosa pero firme, «y tengo mi dignidad». «Tu dignidad», repitió Bruno, y esta vez su risa fue cruel. «Claro, bueno, si quieres irte, adelante, pero no esperes nada de mí, no tienes derecho a nada». Y así comenzó el proceso legal, un proceso que Bruno convirtió en su misión personal de destrucción. Contrató al abogado más agresivo que pudo encontrar, un hombre especializado en divorcios conflictivos que disfrutaba dejando a las esposas sin un centavo. Bruno estaba determinado a demostrar que Natalia no merecía absolutamente nada y utilizó cada recurso a su disposición para humillarla. Durante las audiencias previas, el abogado de Bruno interrogó a Natalia como si fuera una criminal. Le preguntó sobre cada peso que había gastado durante el matrimonio. Le cuestionó sobre sus ingresos miserables. La hizo repetir una y otra vez que no tenía propiedades, no tenía ahorros, no tenía inversiones.
Y Bruno observaba todo desde su asiento, con esa sonrisa satisfecha que decía que estaba disfrutando cada segundo. La audiencia final fue el colofón de toda esa crueldad acumulada. Bruno decidió que no era suficiente ganar legalmente. Necesitaba destruirla públicamente también. Por eso invitó a Vanessa, su nueva novia, una modelo que había conocido apenas 3 meses después de que Natalia se mudara. Por eso llegó vestido como si fuera a una junta de negocios millonaria. Por eso se aseguró de que cada palabra que pronunciara quedara grabada en la memoria de todos los presentes. «Mire, señor juez», continuó Bruno durante aquella audiencia terrible, «yo podría ser generoso, podría darle algo solo por lástima, pero sería injusto para mí recompensar 8 años de mediocridad. Esta mujer no aportó nada a nuestro matrimonio. Vivió de mi dinero, disfrutó del estilo de vida que yo le di, y ahora quiere que le pague por el privilegio de haberla mantenido. Es absurdo». El abogado de Natalia, un hombre mayor que trabajaba por honorarios reducidos porque el caso le generaba compasión, intentó objetar varias veces, pero Bruno y su equipo legal tenían respuestas preparadas para todo. Habían construido un caso hermético que pintaba a Natalia como una oportunista que nunca contribuyó económicamente al matrimonio. La única verdad en todo ese discurso era que Natalia no tenía dinero, pero todo lo demás era una distorsión cruel de la realidad. Ella había contribuido al matrimonio de todas las formas que no se miden en billetes. Había sido compañera, había cuidado de Bruno cuando estaba enfermo, había sacrificado oportunidades profesionales para acomodarse a sus horarios, había soportado años de menosprecio emocional que hubieran roto a una persona más débil. Pero nada de eso importaba en esa sala de audiencias. Lo único que importaba era el dinero, y Bruno tenía todo el dinero. Cuando el juez finalmente dictó su resolución, fue relativamente equilibrada según los estándares legales. Natalia recibiría una compensación mínima y tendría 6 meses para encontrar su propio lugar. No era nada comparado con lo que Bruno conservaba, pero al menos era algo. Bruno, sin embargo, actuó como si le hubieran robado. Golpeó la mesa con frustración y maldijo en voz baja. Quería que Natalia saliera sin absolutamente nada. Y el hecho de que el juez le otorgara incluso una compensación simbólica lo enfurecía. Natalia salió de la sala de audiencias sintiendo que cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Escuchó las risas de Bruno y Vanessa detrás de ella, escuchó cómo el abogado los felicitaba por la victoria, escuchó cómo planeaban ir a celebrar a un restaurante caro. Nadie la felicitó a ella, nadie le dijo que todo estaría bien, nadie le ofreció consuelo. Caminó hacia el estacionamiento bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Subió a su auto viejo, un sedán de 10 años que apenas funcionaba, y se quedó sentada allí durante 1 hora completa, incapaz de moverse. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y amargas, empapando su vestido azul marino. «Tal vez tiene razón», susurró Natalia para sí misma, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. «Tal vez soy mediocre, tal vez nunca construí nada relevante». Esa noche, Natalia regresó a su departamento rentado, un lugar pequeño de una habitación que había conseguido con el primer anticipo de la compensación del divorcio. Era modesto, con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura, pero era suyo. O al menos sería suyo por 6 meses hasta que tuviera que buscar algo más barato. Se sentó en el sofá gastado y miró a su alrededor. No tenía mucho. Algunos libros sobre arte y restauración. Fotografías de proyectos en los que había trabajado. Un cuadro pequeño que había comprado años atrás en un mercado de pulgas. Una pieza sin valor comercial, pero que le encantaba por su composición simple de un paisaje otoñal. Durante los siguientes días, Natalia apenas funcionó. Llamó al museo para decir que estaba enferma, lo cual no era mentira.
Se sentía enferma del alma. Se quedaba en cama hasta tarde, mirando el techo, reproduciendo una y otra vez las palabras de Bruno en su mente. Mediocre, insignificante, sin valor. Sus colegas del museo le enviaban mensajes preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Natalia no respondía. No tenía fuerzas para fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Una semana después de la audiencia, el teléfono sonó. Natalia casi no contestó. Había sido el mismo patrón durante días. El teléfono sonaba, ella lo miraba sin energía, dejaba que fuera a buzón de voz. Pero algo, en ese momento particular, tal vez simple aburrimiento, o tal vez un último vestigio de curiosidad por la vida, la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Señorita Natalia Romero Castellanos?», preguntó una voz masculina profesional del otro lado de la línea. «Sí», respondió ella con voz ronca por el desuso. «Mi nombre es Rodrigo Salazar. Soy abogado del despacho Salazar y Asociados. La he estado buscando por varios días. Necesito que venga a mi oficina con urgencia. Es sobre un asunto relacionado con una herencia». Natalia frunció el ceño. Una herencia. Probablemente era una estafa. Había escuchado sobre esos fraudes donde te llaman diciendo que heredaste dinero de un pariente lejano y solo necesitas pagar algunos gastos legales para reclamarlo. «Creo que tiene a la persona equivocada», dijo Natalia a punto de colgar. «Señorita Romero, comprendo su escepticismo», continuó el abogado con tono paciente, «pero le aseguro que esto es completamente legítimo. Se trata del fallecimiento de su abuelo paterno, Emilio Castellanos Romero. He estado tratando de localizarla desde hace 3 semanas». Natalia sintió que algo se removía en su memoria. Emilio Castellanos. Ese apellido. Su madre, que había fallecido cuando ella tenía apenas 8 años, alguna vez mencionó ese nombre. Pero habían pasado tantos años. Había sido criada por una tía lejana que nunca hablaba del pasado familiar, que Natalia había asumido que no tenía familia real. «Yo no conozco a ningún Emilio Castellanos», dijo Natalia lentamente. «Lo sé», respondió el abogado, «y hay razones complejas para eso que preferiría explicar en persona. Por favor, señorita Romero, esto es importante. ¿Puede venir a mi oficina mañana? La espero a las 10 de la mañana. La dirección es Avenida Reforma número...». Natalia anotó la dirección en un papel arrugado sin mucho entusiasmo. Probablemente era una pérdida de tiempo. Probablemente era algún error burocrático o peor, una estafa elaborada. Pero una parte pequeña de ella, la parte que todavía no había sido completamente aplastada por la humillación reciente, se preguntaba, ¿y si no lo era? Esa noche, Natalia durmió un poco mejor. No bien, pero mejor que las noches anteriores, y cuando despertó a la mañana siguiente, por primera vez en una semana, se duchó, se vistió con ropa limpia y salió de su departamento. No sabía que estaba caminando hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. La torre de oficinas en Avenida Reforma se elevaba 30 pisos hacia el cielo de la ciudad, con fachada de cristal que reflejaba las nubes matutinas. Natalia se quedó parada frente al edificio durante varios minutos, sintiendo que sus piernas no querían moverse. El vestido gris que llevaba era el mismo que había usado para una entrevista de trabajo hacía 2 años, y los zapatos negros de tacón bajo estaban gastados en los talones. Se sentía completamente fuera de lugar entre los ejecutivos que entraban y salían con maletines de cuero y trajes impecables. El directorio en el lobby mostraba que el despacho Salazar y Asociados ocupaba todo el piso 28. Natalia tomó el elevador con las manos temblando ligeramente, convenciéndose a sí misma de que en cualquier momento descubriría que todo era un error o una estafa elaborada. Tal vez le pedirían dinero para procesar papeles. Tal vez le dirían que había otra persona con el mismo nombre. Tal vez simplemente la echarían después de darse cuenta de que no era quien buscaban. Las puertas del elevador
se abrieron revelando una recepción de mármol blanco con muebles de diseño minimalista. Una recepcionista joven, de cabello perfectamente peinado, levantó la vista de su computadora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con el licenciado Rodrigo Salazar», dijo Natalia con voz que intentaba sonar segura. «Mi nombre es Natalia Romero». La expresión de la recepcionista cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron un poco más y su postura se enderezó. «Por supuesto, señorita Romero. El licenciado Salazar la está esperando. Permítame acompañarla». Caminaron por un pasillo largo, decorado con fotografías en blanco y negro de edificios históricos. La recepcionista tocó 2 veces en una puerta de madera oscura antes de abrirla. «Señorita Romero, adelante, por favor». La oficina era enorme, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba pulida estaba sentado un hombre de aproximadamente 50 años, cabello plateado peinado hacia atrás y lentes de montura fina. Se puso de pie inmediatamente cuando Natalia entró. «Señorita Romero», dijo Rodrigo Salazar con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. «Muchísimas gracias por venir. Por favor, tome asiento. ¿Le ofrezco un café? ¿Agua?» «Agua está bien, gracias». Natalia se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, sintiendo el corazón latir con fuerza. Rodrigo sirvió agua en un vaso de cristal y se lo entregó antes de volver a su lugar. Sobre el escritorio había varias carpetas gruesas, documentos legales y lo que parecía ser fotografías antiguas. «Imagino que debe estar confundida», comenzó Rodrigo, ajustándose los lentes. «Y probablemente algo escéptica también. Es completamente comprensible. Lo que voy a contarle sonará increíble, pero le aseguro que cada palabra está respaldada por documentación legal certificada». Natalia asintió sin decir nada, apretando el vaso de agua entre sus manos. Su madre era Clara Romero Castellanos, ¿correcto? El nombre hizo que algo se removiera en el pecho de Natalia. Hacía tantos años que nadie pronunciaba el nombre completo de su madre. «Sí», susurró. «Falleció cuando yo tenía 8 años». «Lo sé», dijo Rodrigo con tono suave. «Y lamento mucho su pérdida». Clara era la única hija de Emilio Castellanos Romero, un empresario del sector inmobiliario que construyó uno de los imperios más grandes del país durante las últimas 4 décadas. Su madre se alejó de la familia cuando era muy joven, por razones que nunca quedaron completamente claras. Se casó con su padre, tuvieron una hija, y lamentablemente ambos fallecieron en un accidente automovilístico cuando usted era apenas una niña. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Natalia. Nadie le había hablado sobre sus padres con tanto detalle desde hacía años. La tía que la crió era una mujer distante que evitaba conversaciones emocionales. «Después del accidente», continuó Rodrigo, «usted fue criada por familiares lejanos. El apellido Romero se mantuvo, pero Castellanos desapareció de todos los registros. Su abuelo, Emilio Castellanos, buscó desesperadamente a su nieta durante años. Contrató investigadores privados, abogados, cualquier recurso que pudiera ayudarlo a encontrarla. Pero la familia que la crió no tenía conexión con el apellido Castellanos, y los registros oficiales habían sido alterados o perdidos durante el caos administrativo de esos años». Natalia procesaba cada palabra como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Tenía un abuelo, había tenido un abuelo que la buscó. Toda su vida había creído que estaba sola en el mundo, sin familia real, sin raíces. «Su abuelo falleció hace 6 semanas», dijo Rodrigo. «Tenía 87 años. Hasta el final de sus días nunca dejó de buscarla. En su testamento, que fue actualizado cada año durante las últimas 3 décadas, dejó instrucciones muy específicas. Si su nieta, Natalia Romero Castellanos, era encontrada y su identidad verificada mediante pruebas de ADN y documentación histórica,
Ella sería su única y absoluta heredera universal. El vaso de agua casi se resbala de las manos de Natalia. ¿Heredera?, repitió, sintiendo que la palabra no tenía sentido real. Pero yo no lo conocí, ni siquiera sabía que existía. Eso no importa según las leyes de sucesión, explicó Rodrigo. Usted es su descendiente directa, es su nieta, y él quería que todo lo que construyó fuera suyo si algún día aparecía. Hemos pasado las últimas semanas verificando su identidad, los registros de nacimiento, certificados de matrimonio de sus padres, documentos del accidente, todo coincide. Y tenemos muestras de ADN de su madre que se conservaron en archivos médicos. Solo necesitamos que usted proporcione una muestra para confirmar el vínculo biológico final. ¿Qué tan grande es la herencia?, preguntó Natalia, sintiendo que la pregunta sonaba casi obscena en su boca. Rodrigo abrió una de las carpetas y sacó varios documentos. El patrimonio de Emilio Castellanos incluye 17 propiedades comerciales en 6 ciudades diferentes, valoradas en conjunto en aproximadamente 230 millones de pesos. 3 empresas de desarrollo inmobiliario con ganancias anuales que superan los 100 millones. Inversiones en bonos, acciones y fondos diversos por un monto estimado de 180 millones. Y lo que probablemente le interesará más a usted, el control absoluto del Fondo Cultural Castellanos, una institución que financia museos, restauraciones de patrimonio histórico y proyectos artísticos en todo el país. El fondo tiene un capital de 60 millones de pesos y distribuye aproximadamente 8 millones anuales en becas y subsidios. Natalia sintió que el cuarto comenzaba a girar. Los números eran tan grandes que no podía procesarlos. Eso no podía ser real, no podía estar pasando. Necesito que entienda algo muy importante, dijo Rodrigo, inclinándose hacia adelante. Esto no es solo dinero. Es responsabilidad, es poder, es un legado que su abuelo construyó piedra por piedra durante toda su vida. Él era un hombre complicado, solitario después de perder a su hija, obsesionado con encontrarla a usted. Vivió los últimos 20 años de su vida prácticamente aislado, rechazando contacto social, enfocado únicamente en sus negocios y en la búsqueda de su nieta. Cuando supo que su salud estaba fallando, me contrató específicamente para que continuara la búsqueda después de su muerte. Y aquí estamos. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Natalia, silenciosas, pero imparables. Toda su vida había sido la niña sin familia, la mujer sin valor, la esposa mediocre que no construyó nada relevante. Y ahora este hombre le estaba diciendo que provenía de un linaje de poder, que había un abuelo que la amaba sin conocerla, que había un imperio esperándola. ¿Por qué mi madre se alejó de él?, preguntó con voz quebrada. Rodrigo suspiró profundamente. No tengo todos los detalles. Lo que sé, por documentos antiguos y testimonios de personas que trabajaron con su abuelo, es que Emilio era un hombre extremadamente exigente y controlador en sus años jóvenes. Quería que Clara se casara con alguien de su círculo social, que heredara el negocio, que viviera según sus expectativas. Clara se rebeló. Se enamoró de su padre, un hombre de clase media trabajadora, y Emilio no lo aceptó. Hubo una pelea terrible. Clara dejó la casa familiar jurando nunca regresar. Y nunca lo hizo. Emilio pasó el resto de su vida arrepintiéndose de esa rigidez. Por eso la buscó tanto a usted. Era su forma de reparar el daño. Natalia cerró los ojos, imaginando a una madre joven que eligió el amor sobre el dinero, que prefirió la libertad sobre la comodidad, y sintió un orgullo enorme por una mujer que apenas recordaba. ¿Qué necesito hacer ahora?, preguntó después de un largo silencio. Primero, la prueba de ADN. Es un proceso simple que toma unos minutos. Después, necesitamos que firme documentos de aceptación de herencia,
Hay implicaciones fiscales que debemos manejar, transferencias de propiedad, reestructuración de las empresas para reflejar la nueva propiedad. Todo esto tomará algunas semanas. Mientras tanto, le recomendaría que contrate a un contador independiente y posiblemente a un asesor financiero de su confianza. Esto es mucho para procesar sola. Durante las siguientes 2 horas, Natalia firmó documentos, proporcionó la muestra de ADN y escuchó explicaciones detalladas sobre cada componente de la herencia. Rodrigo le mostró fotografías de su abuelo, un hombre de rostro severo pero ojos tristes, rodeado de edificios y proyectos que había creado. Le mostró fotografías de su madre siendo niña, una versión joven y sonriente de la mujer que Natalia apenas recordaba. Cuando finalmente salió de la oficina, el sol ya estaba alto en el cielo. Natalia caminó hacia su auto en un estado de shock absoluto, sintiendo que había entrado a una realidad alternativa. Su teléfono vibró con un mensaje del museo preguntando cuándo regresaría. Miró la pantalla sin realmente leer las palabras. Todo su mundo había cambiado en el transcurso de 2 horas. Los resultados del ADN llegaron 3 días después, confirmando con 99.9% de certeza que Natalia era la nieta de Emilio Castellanos. Rodrigo la llamó personalmente para darle la noticia y programar la siguiente ronda de firmas legales. Pero antes de que pudiera hacer nada más, la historia se filtró a la prensa. Un periodista de negocios que tenía contactos dentro del despacho legal publicó un artículo en la edición digital de un periódico importante. Heredera desconocida. Recibe fortuna de magnate inmobiliario. La historia era demasiado buena para que otros medios la ignoraran. La nieta perdida, el abuelo que la buscó durante décadas, la restauradora de arte modesta que de repente se convertía en multimillonaria. Era el tipo de cuento de hadas moderno que generaba clics y compartidos. Para el mediodía, la oficina de Rodrigo estaba siendo asediada por reporteros. Para la tarde, habían encontrado fotografías viejas de Natalia en páginas del museo donde trabajaba. Para la noche, era la historia principal en los noticieros. Natalia vio todo desde su departamento con el estómago revuelto, mientras su rostro aparecía una y otra vez en la pantalla. Habían encontrado su dirección. Había reporteros tocando su puerta. Tuvo que apagar el timbre y cerrar las cortinas. Rodrigo la llamó esa noche. Lo siento muchísimo, Natalia. Estamos investigando de dónde salió la filtración, pero el daño está hecho. Mi recomendación es que dé una entrevista controlada lo antes posible. Si no controla la narrativa, otros lo harán por usted. 2 días después, Natalia se sentó frente a una periodista de un programa de noticias respetado. Había contratado a un asesor de imagen que la ayudó a elegir un vestido azul oscuro elegante, pero no ostentoso, que la peinó con un moño bajo profesional, que la preparó para responder preguntas difíciles con gracia. La entrevista fue transmitida en vivo durante el noticiero de la tarde. La periodista le preguntó sobre su reacción al descubrir la herencia, sobre sus planes para el futuro, sobre cómo se sentía respecto al abuelo que nunca conoció. Natalia respondió con una honestidad cuidadosa, hablando sobre su gratitud, sobre su deseo de honrar el legado de su abuelo usando los recursos para causas significativas, especialmente en el ámbito cultural que tanto amaba. Habló sobre el Fondo Cultural Castellanos y sus planes de expandir su alcance para apoyar a artistas jóvenes de comunidades marginadas. Mi abuelo construyó todo esto con décadas de trabajo, dijo Natalia hacia el final de la entrevista, mirando directamente a la cámara con una serenidad que no sabía que poseía. Yo no lo conocí, y eso es algo que siempre lamentaré, pero puedo conocerlo a través de lo que dejó. Y puedo asegurarme de que su trabajo continúe beneficiando a personas que lo necesitan. La entrevista fue vista por millones de personas, incluyendo a Bruno Méndez. Bruno estaba en su departamento,
un lugar moderno de 2 habitaciones que había rentado después de que Natalia se fue, cuando encendió el televisor para ver las noticias mientras comía algo rápido antes de una reunión nocturna con clientes. Vanessa estaba en el sofá pintándose las uñas, medio prestando atención a la pantalla. Y entonces la vio, Natalia, su Natalia, excepto que no se parecía en nada a la mujer rota que había dejado salir de la sala de audiencias hacía apenas 2 semanas. Esta Natalia llevaba un vestido que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Bruno. Su cabello estaba perfectamente arreglado, su postura era erguida, confiada, y las palabras que salían de su boca, las palabras sobre millones de pesos y empresas y fondos culturales, hicieron que Bruno escupiera el bocado de comida que tenía en la boca. ¡Qué demonios!, murmuró, subiendo el volumen del televisor. Vanessa levantó la vista de sus uñas, aburrida. «¿Qué pasa? ¡Cállate!», gritó Bruno, con los ojos pegados a la pantalla mientras las palabras «heredera de fortuna estimada en 400 millones» aparecían en texto sobre la imagen de Natalia. Escuchó cada palabra de la entrevista con horror creciente. Escuchó a Natalia hablar sobre propiedades, sobre empresas, sobre inversiones. Escuchó a la periodista referirse a ella como una de las mujeres más ricas del país en el sector cultural. Escuchó a Natalia, su esposa mediocre e insignificante, hablar con la autoridad de alguien que acababa de heredar un imperio. Cuando la entrevista terminó, Bruno se quedó paralizado en el sofá, con la boca abierta, sintiendo que el universo entero había conspirado para burlarse de él. «¿Esa es tu ex?», preguntó Vanessa, ahora prestando atención completa. «¿La que dijiste que no tenía nada?». Bruno no respondió. Su mente estaba corriendo a velocidad vertiginosa. 400 millones. Natalia tenía 400 millones de pesos, y él acababa de divorciarse de ella. Acababa de humillarla públicamente. Acababa de llamarla mediocre frente a un juez. «¡Oh, no!», susurró. «¡Oh, no, 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 no!». Agarró su teléfono con manos temblorosas y buscó el número de Natalia. Marcó. Buzón de voz. Marcó otra vez. Buzón de voz. Otra vez. Otra vez. Otra vez. «¡Natalia!», gritó al teléfono después del 5º intento. «Necesito hablar contigo. Por favor, es importante. Llámame». Vanessa lo observaba con una mezcla de incredulidad y disgusto creciente. «¿Estás llamando a tu ex? ¿Ahora que tiene dinero?». «Tú no entiendes», gritó Bruno. «Era mi esposa. Debería haber esperado. El divorcio ni siquiera está finalizado del todo. Hay tiempo». Durante las siguientes 24 horas, Bruno se convirtió en un hombre poseído. Llamó a Natalia 47 veces. Le envió 32 mensajes de texto. Le escribió 3 correos electrónicos largos y emotivos, hablando sobre cómo había cometido un error, sobre cómo siempre supo que ella era especial, sobre cómo el divorcio había sido precipitado y podían arreglarlo. Natalia no respondió ni una sola vez. Desesperado, Bruno investigó dónde estaban las nuevas oficinas del conglomerado Castellanos. Eran en el mismo edificio donde había estado el despacho de Rodrigo Salazar, pero en los pisos superiores. Se presentó sin cita, con el mejor traje que tenía, con flores caras compradas en una tienda de lujo. La recepción era aún más impresionante que la del despacho legal, todo mármol importado y arte moderno. La recepcionista lo miró con desconfianza profesional. «Buenos días, ¿tiene cita?». «Necesito ver a Natalia Castellanos», dijo Bruno intentando sonar autorizado. «Soy su esposo. Bueno, ex esposo. Es urgente». La recepcionista revisó su computadora con expresión inescrutable. «Un momento, por favor». Hizo una llamada breve en voz baja. Después de 30 segundos, colgó y miró a Bruno con una sonrisa cortés pero fría. «Lo siento, señor. La señora Castellanos no está disponible». «Pero ni siquiera le preguntaste mi nombre», protestó Bruno. «Dile que soy Bruno Méndez. Ella me conoce».
El señor Méndez está en una lista específica, dijo la recepcionista sin cambiar su tono. La señora Castellanos ha dado instrucciones claras de que usted no tiene acceso a ella bajo ninguna circunstancia. Le pido que abandone el edificio o tendré que llamar a seguridad. La humillación fue como un balde de agua helada. Bruno sintió que las piernas le temblaban. Otros visitantes en el lobby se habían volteado a mirar, atraídos por el intercambio cada vez más fuerte. ¡Natalia!, gritó hacia los elevadores, como si ella pudiera escucharlo desde pisos arriba. «Por favor, solo déjame explicar. Fue un error. Yo siempre creí en ti». 2 guardias de seguridad aparecieron a los lados de Bruno. «Señor, necesitamos que salga del edificio ahora». Bruno los miró con ojos salvajes, desesperados. Las flores todavía colgaban ridículamente de su mano. Durante un momento consideró resistirse, hacer una escena más grande, pero la mirada firme de los guardias le hizo reconsiderar. Salió del edificio sintiéndose más pequeño que nunca en su vida. Esa noche, Bruno se sentó en su departamento rodeado de botellas de whisky vacías, reproduciendo la entrevista de Natalia una y otra vez en su laptop. Cada palabra que ella decía era un recordatorio de lo que había perdido. No solo el dinero, aunque eso dolía con una intensidad física, sino el poder, el estatus, la conexión con alguien que ahora era importante. Vanessa había empacado sus cosas y se había ido después de la escena en el edificio, diciendo algo sobre no querer estar con un hombre patético, obsesionado con su ex. Bruno apenas lo notó. Todo en lo que podía pensar era en Natalia, en los 400 millones de pesos, en la oportunidad que había destruido con sus propias manos crueles. Mientras tanto, en una oficina 30 pisos arriba, en un edificio de la ciudad, Natalia se sentaba en la silla de cuero que había pertenecido a su abuelo, revisando documentos con su nuevo equipo de asesores. Cuando su asistente le informó sobre el incidente con Bruno en el lobby, Natalia apenas levantó la vista de los papeles. «Bien», dijo simplemente, «asegúrate de que seguridad tenga su fotografía. No quiero volver a escuchar su nombre». Y con eso regresó a su trabajo, dejando a Bruno Méndez exactamente donde pertenecía, en el pasado, gritando en un lobby, ignorado y completamente irrelevante para su nueva vida. Las primeras semanas en su nuevo rol fueron abrumadoras de maneras que Natalia nunca anticipó. No era solo el dinero o las propiedades, era la responsabilidad de docenas de personas cuyas vidas dependían de las decisiones que ella tomara. Empleados que habían trabajado para su abuelo durante décadas, proyectos culturales que necesitaban aprobación, inversiones que requerían supervisión. Natalia se sumergió en todo con una determinación férrea, estudiando cada documento, cada contrato, cada decisión empresarial que su abuelo había tomado. Contrató a un equipo completo de asesores, abogados especializados en diferentes áreas, contadores con experiencia en empresas grandes, consultores de negocios que entendían el sector inmobiliario. Pero también trajo personas de su propio mundo, expertos en arte y cultura, que podían ayudarla a transformar el Fondo Cultural Castellanos en algo verdaderamente significativo. Fue durante una de esas sesiones de revisión legal exhaustiva, 3 semanas después de asumir oficialmente el control del conglomerado, cuando uno de sus abogados principales, una mujer llamada Mónica Herrera, con 20 años de experiencia en derecho corporativo, llamó a Natalia a una reunión urgente. «Necesito mostrarte algo», dijo Mónica con expresión seria, cerrando la puerta de la oficina detrás de ella. «Estábamos revisando todos tus documentos personales para asegurarnos de que no hubiera conflictos legales pendientes que pudieran afectar la herencia. Y encontramos irregularidades significativas en los papeles de tu matrimonio con Bruno Méndez». Natalia sintió
un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó en la silla frente al escritorio mientras Mónica desplegaba varios documentos sobre la superficie de madera. «Mira esto», continuó Mónica, señalando formularios fiscales. «Estas son declaraciones de impuestos presentadas durante los últimos 4 años de tu matrimonio. Apareces como copropietaria de 3 propiedades comerciales en zonas industriales. ¿Sabías de esto?» Natalia examinó los documentos con ojos que se abrían cada vez más. «No», susurró, «nunca vi estos papeles. Nunca firmé nada relacionado con propiedades comerciales». «Eso pensaba», dijo Mónica sacando más documentos. «Porque las firmas en estos contratos no coinciden con tu firma real en otros documentos legítimos. Mandé hacer un análisis grafológico preliminar. Son falsificaciones. Alguien firmó tu nombre en múltiples ocasiones». La rabia comenzó a hervir en el estómago de Natalia, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué más?». Mónica respiró profundamente antes de continuar. «Bruno registró esas propiedades a tu nombre, pero él era quien las administraba. Los ingresos generados nunca fueron reportados correctamente. Hay evidencia de evasión fiscal sistemática. Usó tus datos personales para abrir cuentas bancarias que tú desconocías. Movió dinero a través de esas cuentas, probablemente para ocultar ingresos de sus operaciones como corredor de bolsa. Y hay más: declaraciones falsas sobre inversiones, documentos donde apareces como socia de negocios que nunca existieron. Te usó como pantalla, Natalia, durante años». El silencio en la oficina era denso como niebla. Natalia miraba los documentos esparcidos frente a ella, cada uno representando una traición, cada uno probando que Bruno no solo la había menospreciado emocionalmente, sino que también la había usado criminalmente. «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó con voz controlada. «En impuestos evadidos, probablemente entre 8 y 12 millones de pesos en los últimos 5 años. Pero el problema no es solo el dinero, es el fraude sistemático, la falsificación de documentos, el uso de identidad ajena para actividades ilegales. Estos son delitos graves, Natalia. Delitos que te podrían haber afectado a ti si las autoridades hubieran investigado y no pudieran probar que desconocías todo». Natalia cerró los ojos, sintiendo náuseas. Durante todos esos años que Bruno la llamaba mediocre, que se burlaba de su trabajo, que la hacía sentir pequeña, él había estado usando su nombre para cometer fraudes. La había convertido en cómplice involuntaria de sus crímenes, mientras simultáneamente la destruía psicológicamente. «¿Qué opciones tengo?», preguntó después de un largo momento. Mónica la miró directamente a los ojos. «Legalmente, puedes hacer una denuncia. Tienes evidencia sólida de que tu identidad fue usada sin tu consentimiento. Puedes entregar toda esta información al Ministerio Público y a las autoridades fiscales. Ellos investigarán y probablemente presenten cargos criminales contra Bruno. O puedes quedarte callada, limpiar tu nombre de esos documentos mediante procesos legales civiles y seguir adelante sin involucrarte en un proceso penal que podría durar años». Natalia no tuvo que pensarlo mucho. «Prepara la denuncia completa», dijo con voz firme. «Quiero que entregues todas las pruebas a las autoridades correspondientes. No busco venganza, Mónica. Busco justicia. Si Bruno cometió estos delitos, debe enfrentar las consecuencias y necesito limpiar mi nombre completamente». «¿Estás segura?», preguntó Mónica. «Esto va a ser público. Va a ser feo. Bruno probablemente va a tratar de arrastrarte con él, de decir que tú sabías, que participaste». «Que lo intente», respondió Natalia. «Tengo recursos ahora. Tengo los mejores abogados del país de mi lado. Y tengo la verdad. Ya no soy la mujer asustada que él podía controlar. Ya no». Durante los siguientes días, el equipo legal de Natalia preparó un expediente exhaustivo. Recopilaron cada documento fraudulento, cada firma falsificada, cada transacción sospechosa.
Contrataron a expertos en análisis grafológico que certificaron que las firmas no eran de Natalia. Obtuvieron declaraciones de empleados del banco que confirmaron que ella nunca había aparecido personalmente para abrir ciertas cuentas. Construyeron un caso hermético. Cuando entregaron el expediente completo al Ministerio Público y a la autoridad fiscal, las ruedas de la justicia comenzaron a girar con velocidad sorprendente. Los delitos eran claros, la evidencia era abrumadora, y el hecho de que la víctima fuera ahora una de las mujeres más prominentes del país añadió presión mediática al caso. 2 semanas después de la denuncia, agentes federales se presentaron en la oficina de Bruno con una orden de cateo. Confiscaron computadoras, archivos, documentos bancarios. Bruno fue citado para interrogatorio ese mismo día. La noticia llegó a Natalia mientras estaba en una reunión con arquitectos discutiendo la restauración de un museo histórico en Guanajuato. Su asistente le pasó una nota discreta. Las autoridades actuaron. Bruno está siendo interrogado. Natalia asintió levemente y continuó con la reunión sin mostrar emoción externa, pero internamente sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que el universo finalmente estaba equilibrándose. La investigación se movió rápidamente. Los fiscales encontraron exactamente lo que el equipo de Natalia había documentado, y más. Descubrieron un patrón de fraude que se extendía incluso antes del matrimonio. Bruno había estado evadiendo impuestos desde el inicio de su carrera como corredor de bolsa, usando técnicas cada vez más sofisticadas conforme ganaba más dinero. El caso se volvió público cuando los fiscales presentaron formalmente los cargos: fraude fiscal agravado, falsificación de documentos oficiales, uso ilegal de identidad ajena, lavado de dinero. Los medios explotaron con la historia. El mismo hombre que había humillado públicamente a su esposa en el divorcio ahora enfrentaba cargos criminales graves. La ironía no se le escapó a nadie. Los titulares eran devastadores para Bruno. Corredor de bolsa acusado de fraude millonario usó a su esposa como pantalla. Ex esposo de heredera Castellanos enfrenta hasta 15 años de prisión. Hombre que llamó mediocre a su esposa es investigado por delitos financieros. La firma de corretaje donde Bruno trabajaba lo suspendió inmediatamente. No podían tener a alguien bajo investigación criminal representando sus intereses. Sus clientes comenzaron a retirar sus cuentas, asustados de que sus inversiones estuvieran contaminadas por las actividades ilegales de Bruno. En cuestión de días, perdió todo. La Comisión Reguladora de Corredores de Bolsa inició su propia investigación y revocó su licencia profesional de manera temporal, con indicaciones de que sería permanente si los cargos criminales prosperaban. Bruno Méndez, el hombre que se había burlado del trabajo de Natalia como irrelevante, ahora no podía ejercer su propia profesión. Las autoridades embargaron sus cuentas bancarias, congelaron sus activos, pusieron restricciones en su capacidad de viajar. El departamento que rentaba tuvo que ser desocupado porque no podía pagar la renta sin acceso a sus fondos. Los autos de lujo que manejaba fueron confiscados como parte de la investigación sobre el origen de sus recursos. Los amigos influyentes que siempre rodeaban a Bruno, esos hombres de trajes caros que lo felicitaban por sus operaciones exitosas, desaparecieron como humo. Nadie quería ser asociado con un hombre bajo investigación criminal. Las llamadas no fueron devueltas. Las invitaciones a cenas y eventos se evaporaron. Bruno se encontró completamente solo. Vanessa, su novia modelo, duró exactamente 3 días después de que los cargos fueron presentados. Se presentó en el pequeño hotel donde Bruno estaba viviendo temporalmente. Recogió las pocas cosas que tenía allí y le dijo con total frialdad: «Pensé que eras alguien importante. Resultaste ser un fraude.
igual que tus declaraciones fiscales. Y se fue sin mirar atrás, probablemente hacia el siguiente hombre con dinero que pudiera mantener su estilo de vida. Bruno intentó llamar a Natalia docenas de veces más durante esas semanas caóticas. Dejó mensajes de voz desesperados, donde alternaba entre suplicar perdón y acusarla de estar detrás de su destrucción. «Tú hiciste esto», gritaba en uno de los mensajes. «Usaste tu dinero nuevo para arruinarme, solo porque no puedes aceptar que el matrimonio terminó». Natalia escuchó exactamente 2 de esos mensajes antes de bloquear su número completamente. No tenía tiempo ni energía para dedicarle a un hombre que todavía no podía asumir responsabilidad por sus propias acciones. Mientras la vida de Bruno se desmoronaba, la de Natalia florecía de maneras extraordinarias. Había pasado los primeros meses simplemente aprendiendo el alcance de su nuevo imperio, pero ahora estaba lista para transformarlo en algo que realmente importara. Su primer proyecto grande fue reestructurar completamente el Fondo Cultural Castellanos. Contrató a curadores, historiadores del arte y especialistas en conservación de patrimonio. Creó un comité diverso que incluía voces de comunidades que históricamente habían sido excluidas del mundo del arte elitista. «No quiero que esto sea solo para personas ricas que ya tienen acceso a cultura», dijo Natalia durante la primera reunión del nuevo comité. «Quiero que este fondo llegue a artistas jóvenes de barrios marginados, a comunidades indígenas que están preservando técnicas ancestrales, a estudiantes brillantes que no pueden pagar educación artística. Mi abuelo construyó este legado. Yo voy a asegurarme de que beneficie a quienes más lo necesitan». Estableció becas completas para 50 estudiantes de arte al año, cubriendo no solo matrícula, sino también materiales, vivienda y un estipendio para vivir. Creó residencias artísticas en propiedades que había heredado, espacios donde artistas emergentes podían trabajar sin preocuparse por renta durante 6 meses a un año. Pero lo que realmente le llenaba el alma era el trabajo de restauración internacional. Natalia comenzó a viajar, supervisando personalmente proyectos de conservación de patrimonio histórico en Europa. Pasó 3 semanas en Florencia, trabajando con un equipo que restauraba frescos del Renacimiento en una iglesia antigua. Viajó a París para consultar sobre la preservación de manuscritos medievales. Fue a Ámsterdam para un simposio sobre técnicas modernas de restauración. En cada lugar que visitaba, Natalia se sentía más viva. Este era el trabajo que amaba, pero ahora tenía los recursos para hacerlo al nivel más alto posible. No tenía que preocuparse por presupuestos limitados o por pedir permiso para tomar cursos de especialización. Podía simplemente hacer el trabajo que su corazón deseaba. También comenzó a usar su plataforma pública para hablar sobre la importancia de la conservación cultural. Dio conferencias en universidades sobre por qué preservar el pasado importa para el futuro. Escribió artículos para revistas especializadas sobre la intersección entre dinero y arte, sobre cómo los recursos financieros deberían servir a la cultura y no al revés. Una tarde, 6 meses después de heredar la fortuna de su abuelo, Natalia estaba en su oficina revisando propuestas para nuevos proyectos del fondo cuando Mónica entró con noticias. «La fiscalía formalizó todos los cargos contra Bruno», dijo. «El juicio está programado para comenzar en 3 meses. Quieren que declares como testigo sobre el uso fraudulento de tu identidad». Natalia asintió. «Estaré ahí». «¿Cuál es la probabilidad de convicción?» «Alta», respondió Mónica. «Muy alta. La evidencia es abrumadora. Su propio abogado defensor está intentando negociar un acuerdo para reducir la sentencia a cambio de una declaración de culpabilidad. Probablemente va a prisión de todas formas. Solo es cuestión de cuántos años». «Bien», dijo Natalia simplemente, sin alegría pero sin remordimiento tampoco. «Que la justicia siga su curso».
Lo que Natalia no esperaba era que, antes de que el juicio comenzara, todavía tendría que enfrentar a Bruno una última vez en la audiencia final del divorcio. El divorcio técnicamente había estado en proceso durante meses, con los abogados manejando toda la papelería. Pero el juez había programado una audiencia final de cierre donde ambas partes tenían que aparecer para firmar los documentos finales. Era una formalidad legal, nada más. Natalia llegó al juzgado acompañada de Mónica y otro abogado de su equipo. Llevaba un traje sastre gris perla, perfectamente cortado, con zapatos de tacón que agregaban autoridad a su presencia. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Llevaba el collar de perlas que había pertenecido a su abuela, una de las pocas piezas de joyería personal que había heredado junto con las propiedades. Se veía como lo que era, una mujer poderosa, segura, en control absoluto de su vida. Cuando entró a la sala de audiencias, vio a Bruno sentado al otro lado con su abogado defensor. La transformación era impactante. El hombre que meses atrás había llegado con traje italiano de $3,000 y sonrisa arrogante, ahora lucía demacrado. Su traje era viejo, arrugado, claramente la mejor opción de un guardarropa destruido. Había perdido peso de manera poco saludable. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, crecía desprolijo sobre su cuello. Cuando Bruno la vio entrar, sus ojos se llenaron de algo que Natalia tardó un momento en identificar: desesperación pura. Se puso de pie tan rápido que su silla hizo ruido contra el piso. «Natalia», dijo con voz quebrada. «Natalia, por favor, necesito hablar contigo». Natalia ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia su mesa, se sentó con gracia y comenzó a revisar los documentos que su abogado le pasaba. «Natalia», insistió Bruno con voz más alta, «sé que puedes escucharme». El juez golpeó su mazo. «Señor Méndez, tome asiento. Procederemos con la formalidad». «Pero necesito hablar con ella», protestó Bruno. «Solo 5 minutos. Ella no entiende». «Siéntese ahora», ordenó el juez con tono severo, «o lo sacaré de esta sala y procederemos sin su presencia». Bruno se desplomó en su silla, pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Natalia. Ella continuó ignorándolo completamente, como si fuera un mueble más en la habitación. El juez procedió con eficiencia burocrática, leyendo los términos finales del divorcio. La división de bienes, que había sido establecida meses atrás, permanecía igual. Natalia recibiría la compensación mínima que el juez había dictado originalmente, aunque ahora ese dinero era completamente irrelevante para ella. Bruno conservaría sus bienes, excepto que ya no tenía bienes que conservar debido a los embargos. «Señorita Castellanos», dijo el juez, «¿está de acuerdo con estos términos?» «Sí, señor juez», respondió Natalia con voz clara y firme. «Señor Méndez», Bruno tragó saliva con dificultad. Yo quiero una respuesta simple, señor Méndez», lo interrumpió el juez. «¿Está de acuerdo con estos términos?» «Sí», susurró Bruno. «Sí, estoy de acuerdo». «Entonces procedan a firmar los documentos». Natalia firmó cada página con movimientos precisos y elegantes. Su firma era clara, decidida, completamente diferente de las firmas falsificadas que Bruno había creado en aquellos documentos fraudulentos. Cuando ambos terminaron de firmar, el juez golpeó su mazo una última vez. El matrimonio entre Natalia Romero Castellanos y Bruno Méndez queda oficialmente disuelto. Son libres de retirarse. Natalia se puso de pie inmediatamente, recogió su bolso y comenzó a caminar hacia la salida. Mónica y el otro abogado la siguieron. «Natalia, espera». Bruno se levantó tropezando con su propia silla y corrió hacia ella. «Por favor, solo escúchame». Llegó frente a ella, bloqueando su camino hacia la puerta. Estaba tan cerca que Natalia podía ver las venas rojas en sus ojos, el temblor en sus manos, el olor a desesperación que emanaba de él. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Lo siento tanto. Fui un idiota.
Fui cruel, pero tú tienes que entender, yo estaba bajo mucha presión en el trabajo y no pensaba con claridad y... Natalia lo miró directamente a los ojos por primera vez, no con enojo, no con tristeza, con algo mucho peor para Bruno, indiferencia absoluta. No dijo una sola palabra, simplemente dio un paso al lado, rodeándolo como si fuera un obstáculo menor en su camino y continuó caminando hacia la puerta. ¡Natalia!, gritó Bruno detrás de ella. No puedes simplemente irte. Estuve casado contigo 8 años. Eso tiene que significar algo. Ella se detuvo en la entrada con la mano en la puerta. Durante un momento, Bruno pensó que finalmente había logrado romper su armadura, que finalmente lo escucharía. Pero Natalia simplemente abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue como un veredicto final. Bruno se quedó parado en el pasillo del juzgado, rodeado de extraños que lo miraban con curiosidad morbosa, completamente solo. Su abogado defensor se acercó y le puso una mano en el hombro. «Venga, señor Méndez, tenemos que prepararnos para su propio juicio. Eso es lo único que importa ahora». Pero Bruno apenas lo escuchó. Todo lo que podía ver era la puerta por donde Natalia había salido, llevándose consigo cualquier esperanza que él había tenido de reparar el daño. Los meses siguientes fueron un contraste brutal entre dos vidas moviéndose en direcciones opuestas. Bruno enfrentó su juicio criminal. La fiscalía presentó montañas de evidencia. Natalia testificó durante 2 horas sobre cómo descubrió el fraude, sobre las firmas falsificadas, sobre su total desconocimiento de las actividades ilegales. Fue profesional, clara, devastadora en su testimonio. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de encontrar a Bruno culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 8 años de prisión federal, con posibilidad de reducción por buen comportamiento después de 5 años. También tendría que pagar multas masivas y restituir los impuestos evadidos. Cuando los guardias lo esposaron y lo llevaron fuera de la corte, Bruno intentó mirar hacia donde Natalia estaba sentada en la galería pública, pero ella ya se había ido. No se había quedado a ver la sentencia. Tenía una reunión con arquitectos sobre un nuevo museo en Oaxaca y no podía perder el vuelo. Mientras Bruno comenzaba su vida en prisión, Natalia continuó transformando el mundo a su alrededor. Abrió 3 nuevos centros culturales en comunidades rurales. Financió la restauración completa de 5 edificios históricos que estaban en ruinas. Creó un programa de intercambio internacional que permitía a artistas mexicanos estudiar en Europa y a artistas europeos venir a México para aprender técnicas tradicionales. Su trabajo fue reconocido internacionalmente. Recibió premios de organizaciones de conservación de patrimonio. Fue invitada a hablar en conferencias mundiales. Su rostro apareció en la portada de revistas de negocios y cultura. Pero lo más importante, Natalia se había reconectado consigo misma. Esa mujer que Bruno había tratado de convencer de que era mediocre, ahora sabía su verdadero valor. No porque tuviera dinero, sino porque finalmente se había liberado de las cadenas mentales que él había puesto alrededor de su espíritu. Una tarde, casi un año después de heredar la fortuna de su abuelo, Natalia estaba en Venecia supervisando la restauración de un palacio del siglo XV. Estaba parada en un andamio alto, examinando frescos descoloridos con una lupa especializada, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Mónica. Bruno solicitó una reducción de sentencia. Denegada. Cumplirá el término completo. Natalia leyó el mensaje, asintió levemente y guardó el teléfono. Luego, volvió su atención completamente a los frescos frente a ella, a la delicada tarea de preservar belleza creada hace 500 años para que futuras generaciones pudieran disfrutarla.
En algún lugar en una prisión federal, Bruno Méndez pasaba sus días en una celda compartida, trabajando en la lavandería de la prisión por un salario de 30 pesos al día. Los otros prisioneros sabían quién era, habían visto las noticias. Algunos lo molestaban, preguntándole dónde estaba su esposa rica ahora, riéndose de cómo había perdido todo. Él ya no intentaba contactar a Natalia. Había entendido finalmente que esa puerta estaba cerrada para siempre. Por las noches, acostado en su litera dura, Bruno pensaba en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento, la arrogancia que lo hizo creer que podía defraudar al sistema sin consecuencias, la crueldad que lo llevó a destruir a la única persona que genuinamente lo había amado, el desprecio con el que trató el trabajo y pasión de Natalia, sin entender nunca que el valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria. Había perdido todo. No solo el dinero, no solo su carrera, no solo su libertad. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Si hubiera sido un mejor hombre, si hubiera tratado a Natalia con respeto y amor genuino, ahora estaría a su lado, mientras ella transformaba el mundo. En lugar de eso, estaba en prisión, olvidado por todos excepto por sus propios remordimientos. Mientras tanto, en Venecia, Natalia terminó su jornada de trabajo y caminó por las calles empedradas hacia un pequeño restaurante junto al canal. Había hecho una reservación para cenar con un colega conservador de arte italiano que quería discutir una posible colaboración. El sol se ponía sobre el agua, pintando todo de dorado y rosa. Gondoleros cantaban mientras navegaban bajo los puentes. Turistas tomaban fotografías de la belleza arquitectónica que Natalia y personas como ella trabajaban para preservar. Se sentó en la terraza del restaurante, pidió una copa de vino blanco y miró el atardecer. Por primera vez en toda su vida adulta, se sintió completamente en paz. No tenía miedo, no sentía vergüenza, no necesitaba la validación de nadie. La mayor fortuna que había recibido no había sido los 400 millones de pesos, ni las propiedades, ni las empresas. La verdadera fortuna había sido recuperarse a sí misma. Había sido aprender que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ella. Había sido entender que la mediocridad estaba en la crueldad de Bruno, no en su trabajo dedicado a preservar belleza e historia. Natalia levantó su copa de vino hacia el cielo de Venecia, hacia su abuelo que nunca conoció, pero que le había dado tanto, hacia su madre que eligió amor sobre dinero, hacia todas las versiones de sí misma que había sido antes de llegar a este momento. Por la libertad, susurró, y por nunca más permitir que alguien me haga sentir pequeña. El agua del canal reflejaba las luces que comenzaban a encenderse por toda la ciudad. Y Natalia sonrió, sabiendo que su verdadera vida, la vida que merecía vivir, apenas estaba comenzando. La historia de Natalia nos enseña una verdad fundamental que muchos olvidan en el camino de la vida. El valor de una persona nunca, jamás se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o por lo que otros piensan de ella. Durante años, Natalia permitió que las palabras crueles de Bruno definieran quién era. Creyó las mentiras que él repetía constantemente, esas palabras venenosas que la llamaban mediocre, insignificante, sin valor. Y así es como funciona el abuso emocional. No con golpes visibles, sino con palabras que se clavan en el alma hasta que comienzas a creer que son verdad. Pero la mayor lección de esta historia no es que Natalia heredó una fortuna. La verdadera transformación sucedió mucho antes de que supiera sobre el dinero, en el momento exacto en que reunió el valor suficiente para decir basta y pedir el divorcio. Ese fue el momento en que comenzó a recuperarse a sí misma. El dinero solo le dio herramientas, pero la decisión de ya no aceptar ser tratada como algo menos de lo que merecía, esa decisión fue suya y solamente suya.
¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones donde alguien constantemente las hace sentir pequeñas, donde cada sueño es ridiculizado, donde cada logro es minimizado? Viven creyendo que no tienen opciones, que no valen nada sin esa persona, que deberían estar agradecidas por las migajas de afecto que reciben. Pero la verdad es que todos llevamos dentro un valor infinito que nadie tiene derecho a pisotear. Natalia también nos enseña que la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente llega. Bruno pasó años usando y abusando, convencido de que nunca habría consecuencias. Pero cada acción que tomamos deja huellas, y esas huellas eventualmente nos alcanzan. No necesitamos buscar venganza porque el universo tiene su propia forma de equilibrar las cosas. Lo que sí necesitamos es tener el valor de defender la verdad, de no encubrir los abusos, de permitir que la justicia funcione. Y quizás la lección más hermosa de todas es esta: la verdadera riqueza no está en las propiedades ni en las inversiones. Está en la libertad de ser quien realmente eres sin miedo. Está en despertar cada mañana sin sentir ese nudo en el estómago, preguntándote qué humor tendrá la otra persona hoy. Está en perseguir tus pasiones sin necesitar la aprobación de nadie. Está en mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, en lugar de ver la versión distorsionada que alguien más pintó de ti. Natalia terminó su historia en Venecia, brindando por la libertad, rodeada de belleza e historia que amaba preservar. Pero podría haber estado en cualquier lugar del mundo y habría sido igualmente libre, porque la verdadera liberación sucedió dentro de ella. Sucedió cuando dejó de creer las mentiras, cuando recuperó su voz, cuando entendió que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña. Así que si hoy te encuentras en una situación donde alguien constantemente te menosprecia, donde tus sueños son ridiculizados, donde tu trabajo es considerado irrelevante, recuerda la historia de Natalia. Recuerda que tienes un valor que nadie puede quitarte, que mereces respeto, amor verdadero y la libertad de perseguir lo que te apasiona. Y que el primer paso hacia esa libertad no requiere dinero ni recursos externos. Solo requiere la decisión inquebrantable de no aceptar menos de lo que mereces. Porque al final del día, la mayor fortuna que podemos recibir no viene de herencias ni de cuentas bancarias. Viene de recuperar nuestra dignidad, de defender nuestra verdad y de caminar hacia adelante con la cabeza en alto, sabiendo que somos suficientes exactamente como somos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.